Agradezco mucho la oportunidad de platicar, de compartir las cosas en las que estoy trabajando y en las que llevo trabajando un ratito. Eh, es una experiencia rara de estar hablando con todos ustedes, pero estando solo en mi casa. Eh, y bueno, primero que nada espero que todos estén muy bien en este momento extraño. Lo que les quiero contar tiene que ver con evolución, pero es mucho la historia de cómo los probabilistas eh, pensamos la evolución y es una historia que empieza con tres científicos, Wright, Fisher y Haldane, y bueno, ellos tres de alguna manera meten el pensamiento matemático en la evolución y esto se llama genética de poblaciones. De alguna manera, genética de poblaciones es ese enfoque de frontera desde el principio entre biología y matemáticas, en el que se estudia cómo cambia el perfil genético de una población a través del tiempo utilizando modelos probabilísticos. Entonces, les voy a platicar una pequeña introducción primero y de manera paulatina voy a pasar a cosas en las que yo he trabajado. Primero vamos a hablar del modelo de Wright-Fisher. En 1931, Wright y Fisher, que por cierto estaban peleados, descubren por separado una manera muy sintética de pensar cómo cambia el perfil genético de una población a través del tiempo, y esto da lugar a la gráfica de Wright-Fisher. La gráfica de Wright-Fisher es una gráfica aleatoria en donde tienen columnas. Cada columna tienen que pensarla como un punto en el tiempo, como una generación, y tienen vértices adentro de cada columna que deben pensar como individuos. Entonces, la regla es que cada individuo elige a su padre uniformemente al azar de la generación anterior. Entonces, tienen una gráfica aleatoria cuyo conjunto de vértices son los enteros, cruz, los números entre el 1 y el n. N es el número que ustedes quieran. Y aquí lo importante es que en cada generación hay la misma cantidad de individuos. Entonces, bueno, este es el formalismo matemático. A cada vértice, a cada individuo le damos una uniforme en este conjunto, y el conjunto de aristas aleatorio es simplemente conectar a cada individuo con un individuo uniformemente elegido de la generación anterior. En un dibujito, el modelo de Wright-Fisher, como dije, tiene la hipótesis fuerte de que en cada generación hay la misma cantidad de individuos, que llamamos n, y luego cada individuo elige a su padre uniformemente al azar de la generación anterior. Entonces, por ejemplo, esta flecha sucede con probabilidad 1 entre n. Y algo bonito de esta construcción es que es totalmente local. Cada vértice elige quién es su padre, uniformemente al azar de la generación anterior y de manera independiente a todos los demás. Entonces yo puedo construir todo el espacio infinito, toda la gráfica B infinita, con estas reglas locales. Y ya que tenemos estas reglas, ya que tenemos este modelo, algo que hicieron Wright y Fisher y que nos gusta mucho hasta la fecha es colorearlo. Entonces ellos deciden una generación que es la generación 0 y la colorean de alguna forma que ellos quieren, y luego, coloreando la generación 0, el resto de la gráfica infinita se colorea usando la regla de que cada quien copia el color de su padre. Entonces yo coloreo como quiero la generación 0 y esta coloración se propaga con esta regla muy simple, y entonces vemos que la frecuencia de distintos colores va cambiando, ¿no? Por ejemplo, aquí, este individuo, pues nadie lo eligió como su padre, entonces el color gris está perdido para siempre. Algo que pasa en la gráfica de Wright-Fisher es que una vez que un color se pierde para siempre. Y otra cosa que puede pasar es que un color llegue a toda una población y entonces se fija y ya va a estar fijo para siempre. Y un proceso estocástico que vive adentro de esta gráfica aleatoria es el proceso de frecuencia de individuos de cierto tipo. Pensemos que hay dos colores, o más bien solo fijémonos en el color azulito, y pensemos que en la generación 0 hay 3 individuos de color azul,
y nos preguntamos cómo va cambiando esta frecuencia de individuos de color azul a través de las generaciones. Bueno, algo que es muy bueno es que gracias a cómo está construida la gráfica aleatoria, el proceso de frecuencia de individuos de color azul es un proceso de Markov. Eso quiere decir que si yo sé cuántos azules hay en una generación, sé la distribución de azules en la siguiente, no me importa el pasado. Y además es una distribución, es un proceso de Markov con transiciones relativamente sencillas que están dadas por esta fórmula acá, ¿no? Que ahorita no importa mucho, lo único que importa es que es algo fácil que se puede rastrear. Y como todo matemático, o como toda área de las matemáticas, algo que nos gusta es considerar límites. Y aquí en general los límites se toman cuando el tamaño de la población va a infinito, ¿no? Siempre tenemos el mismo número de individuos n en cada generación. Y lo que vamos a hacer es mandar n a infinito. Y vamos a mandarlo de una manera interesante. Si se fijan, este es el objeto que yo quiero mandar n al límite. Y lo que estoy haciendo es mandando el tamaño de la población al infinito, pero también estoy cambiando la escala de tiempo en la que estoy viendo el proceso. Estoy midiendo el tiempo en unidades del tamaño de la población. Es decir, en un segundo, si mi población es 100, pasan 100 generaciones de mi proceso de tamaño 100. ¿No? Y esto converge a un proceso estocástico, que es la solución de esta ecuación diferencial estocástica, que se conoce como la ecuación de Gride-Fisher, la difusión de Gride-Fisher. Entonces déjenme pararme un segundo para decir qué significa una ecuación diferencial estocástica, porque igual algunos no las han visto. Y la manera en la que yo pienso en esto es de la siguiente forma. Esta parte de aquí es dBt, es como diferencial con respecto al movimiento browniano, y la manera en la que yo lo pienso es como ruido. Imagínense que bt significa ruido estándar. Entonces, esta función de aquí, lo que está haciendo es moderando qué tanto ruido estándar hay, ¿no? Si se fijan, esta función, bueno, xt toma valores en el 0, 1, y esta función es una función que es 0 en 0, un cuarto en un medio y 0 en 1, ¿no? Es una función que se ve así. Y lo que nos está diciendo es que cerca del centro vamos a ver básicamente un cuarto de movimiento browniano de ruido, y cerca de las orillas vemos muy poquito ruido, ¿no? Entonces esa es la manera en la que yo pienso las difusiones, y lo importante es que hay una técnica y una teoría alrededor de estas difusiones que hace mucho más fácil estudiarlas que estudiar un proceso discreto gigante con miles de partículas, ¿no? Entonces esta convergencia nos ayuda a hacer muchísimos cálculos y a entender qué pasa cuando el tamaño de la población es muy grande. Bueno, algo bueno de que tenemos una gráfica biinfinita es que también podemos pensar el proceso al revés. Lo que les comenté es qué pasa con el proceso cuando voy hacia adelante en el tiempo. Pero ahora imagínense que agarro un individuo por acá y me pregunto cómo es su línea ancestral. Entonces, ¿quién es el papá de este? Pues es luego y así hago una línea que va todo el camino hasta menos infinito. ¿Y qué es lo que es interesante de esto? Pues si no solo me tomo un individuo, sino me tomo dos, por ejemplo, estas dos líneas ancestrales chocan después de una generación porque estos dos individuos son hermanos. Y yo podría agarrarme 3 individuos e ir siguiendo las líneas ancestrales y estas líneas chocan acá, ¿no? Entonces, bueno, esta área en el argot más matemático se le conoce como teoría de coalescencia porque mucho estudia estos procesos de líneas que coalescen, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el formalismo? ¿Cuál es el proceso que vamos a seguir? Ahora vamos a contar el número de ancestros que hay en cada generación. En la generación 0 yo agarré esta muestra de 3 individuos, entonces cada quien es su ancestro, tengo 3 ancestros. Luego hubo 2 que fueron hermanos, entonces ya solo tengo 2, 2, 2, 1, y una vez que llego a 1, pues ya se va a quedar 1 para siempre, porque ya se vuelve una línea ancestral, y a este punto le voy a llamar el tiempo hasta el ancestro común de estos 3 individuos. Entonces, bueno, esto es lo mismo que tenía antes. Estos procesos muchas veces se representan como árboles genealógicos, ¿no? Si ven la gráfica de arriba y la de abajo, solo quiero decirles cómo sale
un proceso evaluado en árboles del proceso de ancestros que ya les expliqué. Y la cosa muy bonita es que en la misma escala, si uno manda el tamaño de la población al infinito y mide el tiempo en unidades del tamaño de la población, hay una convergencia a un proceso que se le conoce como el proceso de conteo de bloques del coalescente de Kinman, que tiene un nombre muy complicado, pero en realidad es un proceso súper fácil, que solo baja de uno en uno. O sea, si está en n, baja a cierta tasa a n-1, y luego a n-2 y a n-3. Es decir, todas sus trayectorias de este proceso es simplemente ir perdiendo niveles de uno en uno, y los pierde a tasa n elige a 2, que es el número de pares que tú puedes hacer con n objetos, ¿no? Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que si yo tengo n líneas ancestrales, cada una de ellas coalesce a tasa 1 independientemente de todo lo demás. Y eso es básicamente la idea del coalescente de Kinman. Bueno, si se fijan, Wright-Fisher es 31 y Kinman es 82. Kinman es una revolución porque pues una ecuación diferencial estocástica es complicada y un proceso que salta de uno en uno hacia abajo es extremadamente simple, ¿no? Entonces, la gran aportación de Kinman es dar una herramienta que facilita el estudio de estas cosas de una manera espectacular. Entonces, el coalescente de Kinman nos gusta mucho por dos razones. Una, porque es muy simple, es un objeto muy sencillo de estudiar, y otra, porque es un límite universal. El proceso de ancestría del modelo de Wright-Fisher converge a Kinman, pero también procesos de ancestría de muchísimas cosas, de muchísimas modificaciones de Wright-Fisher, también convergen al mismo límite. Algo que podemos estudiar del coalescente de Kinman, de nuevo fácilmente, es básicamente un ejercicio, es cuánto tiempo tarda en aparecer el ancestro común de una muestra. Y aquí sucede algo bastante espectacular, que es que si yo empiezo con una muestra enorme, de hecho, si empiezo con una muestra de tamaño infinito, el tiempo al ancestro común tiene esperanza 2. Esto es un resultado sorprendente la primera vez que uno lo ve, porque pareciera que lo que está diciendo es que todos tenemos un ancestro común hace 2 generaciones. Pero si nos regresamos al resultado de convergencia, eso no es lo que está diciendo. El resultado de convergencia lo que nos dice es que si yo mido el tiempo en unidades del tamaño de población, converjo al coalescente de Kinman. Entonces, este resultado lo que nos dice es que si tengo una población de tamaño n, el ancestro común va a ser más o menos a distancia 2n generaciones. Otra cosa que se puede estudiar también fácilmente y que está relacionada con cuántas mutaciones voy a ver es la longitud de árbol de mi coalescente de Kinman, que es el área de la parte que marqué con azul. Y lo que se puede probar es que la longitud de árbol converge en probabilidad a 2 veces el logaritmo de n. Es decir, el tiempo hasta el ancestro común está yéndose a está quedándose finito en 2, no importa si mi muestra es enorme, pero si mi muestra es enorme, la longitud de árbol sí está yéndose a infinito, y está yéndose a infinito con velocidad 2 logaritmo de n. Bueno, y algo que es súper importante de esta área es que como yo construí el proceso de ancestría y el proceso de frecuencia adentro de la misma gráfica aleatoria, yo puedo relacionar el proceso hacia adelante con el proceso hacia atrás de una manera formal, de una manera matemática. Esta fórmula de aquí se le conoce como dualidad de los momentos, y si se fijan de este lado, yo tengo el proceso de frecuencia elevado a la n. Esto significa que empezó en x, empezó en una frecuencia x. Y de este lado yo tengo x, que es la misma x del otro lado, elevado al número de bloques, donde empecé con una muestra de tamaño n. Y estas dos esperanzas son la misma para toda t, o para toda generación g, como quieran ver. Esto es fácil de probar, pero ahorita no me voy a meter a detalles. Solo quiero hacer hincapié en que esto nos está diciendo de manera formal que si conocemos o si entendemos el pasado, podemos hacer predicciones sobre el futuro.
Bueno, si tenemos un modelo, ¿no? Y esto es justamente lo que se hace porque, por supuesto, para realmente trabajar con datos, uno no puede ver el futuro y entonces uno lo que hace es ver el pasado y tratar de utilizar eso más un modelo para hacer predicciones sobre el futuro. Y esto es algo que es teóricamente robusto, pero también es algo que se ocupa en la práctica. Por ejemplo, esta imagen me la robé de la página Nextflu y lo que está diciendo es cómo eligen dónde poner la vacuna de la influenza cada año. Como tal vez saben, la influenza es un virus que muta muchísimo y entonces solo pueden agarrar una cepa para hacer la vacuna que le van a poner a todo México, por ejemplo. Entonces la quieren poner en la parte del árbol que va a crecer más. Porque si la ponen aquí, por ejemplo, y les da una cepa de este lado, pues tal vez tu vacuna no les va a servir de nada. Entonces, una decisión que sucede año con año es qué cepa van a ocupar para producir la vacuna de dicho año, ¿no? Y para hacer esto, agarran datos, agarran un modelo y con eso hacen una predicción de cómo va a crecer la influenza o cómo crecería si no hubiera intervención. Pasemos al segundo punto, que es mutación, que es cómo puedo observar el pasado. Básicamente este es el tipo de listas que los biólogos construyen, se llaman arreglos. Este es un arreglo más taquillero porque es sobre mambas negras, pero básicamente es lo mismo. Mejor se los explico con una caricatura. La idea es muy simple. Imagínense que ustedes tienen un árbol y sobre ese árbol cae una mutación, que es este tache rosa. Pues si cayó esa mutación ahí, la mitad de arriba van a tener dicha mutación y la mitad de abajo no. Y si no es una mutación, sino son muchísimas, pues lo que van a tener es una lista de quién sí tiene qué mutación y quién no. Bueno, recuerden que lo que podemos ver es esta lista. El árbol filogenético no lo podemos ver. Y para reconstruirlo, lo que se hace es asumir un modelo y buscar cuál es el árbol más probable bajo esta lista y bajo ese modelo. La mayoría de los softwares, o bueno, ahora ya hay muchos más, pero al menos en su esencia, los softwares utilizan al coeficiente de Kinman para construir, bueno, como el modelo base en el que le meten los datos y pueden reconstruir este tipo de árboles. Bueno, ahora paso a selección. Por supuesto, no se puede hablar de evolución sin selección natural. Y la selección natural es algo que de hecho Wright y Fisher ya habían incluido en su modelo desde el principio, ¿no? El modelo de Wright-Fisher viene con selección integrada. Y la manera en la que ellos pensaron la selección es diciendo, imagínense que hay dos individuos, los rojos y los azules tienen peso 1 y los rojos tienen peso 1 menos S. Entonces, este individuo tiene peso 1 menos S, este 1 menos S, este tiene peso 1, este 1 menos S y este tiene peso 1. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que suceda esto de aquí arriba? De que este individuo elija a este individuo como su padre. Pues lo único que tengo que hacer es agarrar el peso de este individuo, que es 1 menos S, y dividirlo entre el peso total, que en este dibujo es 2 más 3 por 1 menos S. Porque hay 3 individuos rojos y 2 individuos azules. Entonces, con esta regla de probabilidad, cada uno de los individuos en esta generación elige a su padre, utilizando esta regla, que está utilizando estos pesos, y así puedo avanzar hacia adelante del tiempo tanto como yo quiera. Pues resulta que, de nuevo, Kimura estudió qué sucede cuando la diferencia en pesos, Sn, se va a cero de una manera especial y mido el tiempo como una función del tamaño de la población y el tamaño de la población se va a infinito. Y lo que Kimura nos dice es que pues depende de cómo están relacionadas estas factores, pasan distintas cosas. Si mi Sn, si la distancia entre los pesos no es muy grande, es decir, si estoy en el régimen de selección moderada,
cuando esta cosa se va a cero como n a la menos alfa para un alfa menor que 1, entonces tengo convergencia a esta cosa de aquí, que es ni más ni menos que una ecuación diferencial ordinaria. Déjenme borrar esto para tener espacio. Esta cosa de aquí es algo que yo digo que ustedes ya han visto, solo que a los probabilistas nos gusta escribirla de una manera un poco distinta, y hay una razón para escribirlo así, pero la manera en la que seguramente lo han visto es esta manera. Esto es ni más ni menos que la ecuación diferencial ordinaria, que es la logística. Entonces, lo que me dice Kimura es que en este límite de escala, el proceso de frecuencia con selección converge a una logística. Lo que también me dice Kimura es que si la selección se está yendo a cero en un régimen que se llama selección débil, es decir, se va a cero proporcionalmente al inverso del tamaño de la población, entonces converjo a la misma cosa, a la misma ODE, pero ahora sobre esta ODE hay un ruido. Hay un ruido que está dado por la difusión de Greit-Fisher. Entonces, básicamente, es la logística más un ruido de Greit-Fisher, y a esta ecuación diferencial estocástica se le conoce como la difusión de Greit-Fisher con selección. Y si la selección es muy, muy, muy débil y se está yendo a cero más rápido que el inverso del tamaño de la población, pues entonces ni siquiera aparece en el límite y lo que tengo es la difusión de Greit-Fisher. Bueno, este modelo es precioso, pero tiene un pequeño inconveniente que no es tan pequeño, que es que no hay manera de regresar, de moverse, no hay manera de construir un proceso markoviano de ancestría, ¿no? ¿Por qué? Porque este individuo quiere saber quién es tu padre, pero para saber quién es su padre, necesita saber la configuración de rojos y azules en esta generación. Sin esa información, no puede decidir quién es su padre. Entonces, eso significa, en términos más matemáticos, que el proceso de ancestría de esta cosa es no markoviano, y entonces pues pasan muchas cosas indeseables y total, no nos gusta que sea no markoviano. Bueno, este problema fue resuelto en el 97 por Krohn y Neuhauser, pero solo en el límite. Ellos construyeron un proceso como el coalescente de Kinman, como el proceso de control de bloques que les platiqué, pero que ahora no solo va para abajo, sino que va para abajo y sube, y resulta que ese proceso es dual al coalescente, a la difusión de Greit-Fisher con selección. Entonces, si recuerdan esa formulita de que las esperanzas están relacionadas, de xt a la n está relacionada con la esperanza de x a la at, pues básicamente ellos encontraron el proceso at que cumple esta dualidad con la difusión de Greit-Fisher con selección, y entonces eso nos da una noción de ancestría, nos da una noción de conectar el proceso hacia adelante con el proceso hacia atrás, pero es algo que solo funciona en el límite cuando la cantidad de individuos es infinita. Entonces, la primera cosa de mi trabajo que les quería platicar es cómo junto con Darío Espano de Warwick pensamos cómo construir este proceso ancestral, pero también para el caso discreto, también para el modelo de Greit-Fisher antiguito. Y el truco es pensar la selección como algo que está metido en una gráfica aleatoria. Entonces lo que hicimos fue básicamente pensar en otro tipo de selección en el que cada individuo tiene un número aleatorio de observaciones hacia la generación de atrás. Es decir, este individuo, por ejemplo, observó a 2 personas en la generación de atrás. Cada observación es uniforme e independiente, y también el número de observaciones es independiente. Y la regla es que dentro de las observaciones que hizo, elige al que más le guste. La selección está codificada con que ve varios tipos y elige el que más le guste. Por ejemplo, en esta parte vio este y vio este,
y como los verdecitos tienen ventaja selectiva, eligió el verde. Entonces, esta es otra selección, ¿no? O sea, esta es una gráfica y estamos pensando la selección como una cosa que en teoría de gráficas está relacionada con componentes conexos. Pero resulta, el resultado con Darío es que el proceso de frecuencia de esta gráfica aleatoria, proceso de frecuencia de azulitos de esta gráfica aleatoria, si ustedes lanzan el número de observaciones a la generación anterior de forma adecuada, es exactamente el mismo que Greitfisher con selección. Y eso está padrísimo porque, bueno, podemos ir hacia adelante tanto como queramos, pero además la gráfica aleatoria se construye de manera local. Es decir, este individuo solo tiene que elegir cuántas observaciones tiene hacia atrás y cada observación la pone de manera uniforme e independiente. Y entonces podemos construir un proceso de ancestría, ¿no? Por ejemplo, agarremos estas 3 líneas y las podemos seguir hacia el pasado. Y es un proceso de ancestría interesante porque, por ejemplo, este individuo tuvo 2 observaciones, entonces no es solo decreciente, sino que a veces también crece. Y bueno, puedo seguir el proceso de ancestría tanto como yo quiera. En términos formales, lo que tengo es un proceso de ancestría markoviano que, por supuesto, cuando n tiende a infinito y en la misma escala, converge a lo que habían encontrado Krohn y Neuhauser. Bueno, después de eso, en un trabajo más reciente, con Charlene Smady de la Universidad de Grenoble, nos clavamos en que decidir que si tú ves un azul, eliges el azul siempre, es un poco limitante. Uno podría elegir a su padre utilizando a los colores que observó de distintas maneras, ¿no? La regla de coloración que les dije antes es esta, es si veo un individuo azul, lo tomo. Pero uno podría pensar en distintas reglas de coloración, por ejemplo, mayoría de votos. Si veo más azules, pinto a este individuo de azul. O minoría de votos. Si veo más azules, pinto a este individuo de rojo. O podría pensar en muchísimas reglas de coloración tan complicadas como uno quiera. Y el resultado es que para cualquier polinomio que ustedes quieran, ustedes pueden aproximar esta ecuación diferencial estocástica utilizando una regla de coloración. Es decir, para cada polinomio existe una regla de coloración tal que mi modelo de frecuencia converge a esta ecuación diferencial estocástica. Y esto también es cierto si le quito el término browniano. Es decir, para toda coloración, para toda ODE de estas características, yo puedo construir una regla de coloración que converge a esta cosa. Bueno, esto también fue descubierto por Cordero, Hummel y Chesser al mismo tiempo. Y ahora lo que les quiero contar es pensar en estas reglas de coloración más desde una perspectiva ecológica. Hay situaciones en donde hay fenotipos o animales que son mejores que todos los otros fenotipos y simplemente ganan. Pero en la naturaleza es bastante común que hay un tipo que le gana a otro tipo, este otro tipo le gana al tercer tipo, pero el tercer tipo le gana al primer tipo, como en piedra, papel o tijeras. Y esto produce una órbita, y estas órbitas son bastante estables en el sentido de que tardan en ganar, pero si ustedes la ven con ecuaciones diferenciales, pensarían que son eternas. Y nosotros vemos que no, ¿no? Que son estables, pero se van perdiendo simplemente por el acto de la suerte, de la deriva general. Este dibujo de las lagartijas tiene una historia, pero me la voy a saltar por tiempo. Y nada más paso a platicarles de la tesis de licenciatura de Sofía Rosanes, en donde agarró y dijo, vamos a agarrar que cada individuo solo puede ver máximo 2 padres, o sea, ve 1 o 2 padres, y entonces puedo comparar la estabilidad de distintas reglas. Por ejemplo, en este primer dibujo, la regla es transitiva, el amarillo le gana a todos y el azul le gana al rojo, y lo que vemos es que el amarillo gana rapidísimo. Y en esta segunda, el amarillo le gana al azul, el azul le gana al rojo y el rojo le gana al amarillo, y lo que vemos es una órbita, pero que en algún momento
el amarillo se desaparece y eso le da ventaja al azul que termina ganando la partida. Se puede hacer órbitas, se puede hacer este tipo de juegos con más tipos, por ejemplo, con 5 tipos. Aquí tengo una órbita de 5 tipos. Y resulta que uno podría pensar que es más estable, pero en el punto rojo lo que sucedió es que el individuo gris desapareció de la población. Y entonces lo que sucede es que el amarillo le gana a todos, ya no hay nadie que compita con él, y se vuelve indetenible y conquista la población. Y bueno, uno puede seguir viendo distintas configuraciones y pensando qué tan estable es este tipo de cosas. Y ese fue el punto de partida de la tesis de Argelia Hernández, también de licenciatura, quien ahorita mismo está trabajando en la relación entre estas gráficas de interacción y la estabilidad del proceso de competencia, ¿no? Del proceso selectivo. Y ha descubierto cosas bonitas como que la estabilidad está relacionada con la regularidad de las gráficas. Es una gráfica regular con cinco vértices. Para 6, para los números pares no hay gráficas regulares, entonces estamos viendo que las configuraciones de impares son más estables en general que las pares, pero también hay, la historia es bastante más complicada, ¿no? Porque si se van, por ejemplo, a 7, hay gráficas doblemente regulares y hay gráficas regulares, y vemos que las doblemente regulares son más estables que las regulares. Y las gráficas estables deben de estar sobre representadas en la naturaleza, ¿no? Entonces, este es un problema que a mí me gusta mucho porque va desde una relación sutil entre teoría de gráficas y procesos estocásticos hasta una conclusión ecológica de cuáles son el tipo de interacciones de competencia que tienen que estar más representadas en la naturaleza. Bueno, ahora les voy a platicar 2 generalizaciones del modelo de Greit-Fisher en las que he trabajado. Hay muchísimas generalizaciones y muchísimas muy interesantes. Yo les voy a platicar 2 que son en las que he trabajado. ¿Y por qué hay tantas generalizaciones? Pues porque tamaño de la población fijo. Cada quien elige a su padre en la generación anterior. En fin, hay muchas cosas que si uno piensa en una población, en una especie en particular, pues hay muchas cosas que no se cumplen. Y como dije, el límite de Kingman es universal, pero como toda teoría universal tiene sus fronteras. Entonces, estudiar qué tanto podemos expandir un modelo y quedarnos en la teoría Kingman es algo que se ha estudiado a profundidad y yo les voy a platicar 2 ejemplos. El primero es pues en lo que hice mi doctorado, que es la historia de bancos de semillas. Ustedes pueden pensar que la idea de elegir a su padre de la generación anterior es lógica, por ejemplo, en conejos, ¿no? Un conejo elige a su padre de los conejos del año anterior y así. Pero, por ejemplo, los cactus ponen semillas en el desierto y estas semillas pueden estar 10 años en el desierto y luego producen un hijo. Y entonces lo que tienen es que las líneas ancestrales se van saltando generaciones y pues ya no es cierto que eligen a su padre de la generación anterior. Y la cosa se vuelve tremenda cuando piensan en bacterias. Imagínense que las bacterias se reproducen, por decir algo, cada hora, pero de repente pueden producir esporas o quistes y estas pueden estar en principio una cantidad indefinida de tiempo, pero se sabe que pueden estar 10 años en el ambiente y luego construir un nuevo individuo, ¿no? Luego reproducirte de cierta forma. Entonces, pues esto ya está lejísimos de la idea de que cada individuo elige a su padre de la generación anterior. Y uno se puede preguntar, bueno, pero ¿qué tan común es que los microbios se enquisten? ¿Qué tan común es esto de que hagan saltos enormes? Y si se van a este paper, viene esta tablita que lo que nos dice es que en el intestino humano, más o menos el 20% de las cosas que están vivas están en estado latente. Y en el suelo, más o menos el 80% de las cosas vivas están en estado latente. Es decir, en bacterias, la regla es saltar muchísimo y no la excepción. Entonces, los primeros que hicieron un modelo probabilístico para estudiar esto son Cajron y Lascaux, y lo que hacen es pensar en la gráfica de Greit-Fisher con el pequeño cambio de que cada individuo primero da un salto hacia el pasado
de una manera aleatoria e independiente, y una vez que da un salto hacia el pasado, elige a su padre uniformemente al azar. Por ejemplo, este individuo dio un salto de 3 generaciones hacia el pasado, y ahí eligió a este, y lo eligió uniformemente al azar. Entonces, con esto podemos construir fácilmente un proceso de ancestría, que es básicamente ir siguiendo las líneas hacia el pasado, y un proceso de frecuencia, que es ir siguiendo la frecuencia hacia el futuro. Pero tienen el pequeño gran problema de que ninguno de los dos es markoviano. Porque, por ejemplo, aquí, esta línea ancestral, si pasamos de G a G-1, pues de alguna manera desapareció, pero vuelve a aparecer hasta esta generación. Es decir, saber cuántos ancestros hay aquí. Aquí ya solo hay un ancestro y yo pensé que ya encontré mi ancestro común. Doy un paso más y ya tengo 3 ancestros, ¿no? Entonces la información de estar en 1 no es suficiente para saber qué es lo que va a pasar acá. Y esto es un pequeño gran problema porque hace que las técnicas sean bastante difíciles. Lo mismo pasa para el proceso hacia adelante. Pero de todas maneras, Castron y Lascaux en el 2001 logran probar que si la medida de saltos es acotada, es decir, como en el cactus, que lo más que puede saltar son 10 generaciones hacia atrás, entonces tienes convergencia al coalescente de Kingman. El proceso ancestral converge al coalescente de Kingman en la escala usual. Y el primer resultado que yo tuve, el cual le tengo mucho cariño, es que en realidad no tienes que asumir que la cantidad de saltos está acotada, simplemente con que tenga esperanza finita, el resultado de Castron y Lascaux se preserva. Y además, si miden qué tanto saltan utilizando este formalismo, es decir, miden la cola del tamaño de salto, la probabilidad de saltar mucho, la miden como una función de 1 entre i a la alfa. Entonces, dependiendo de quién es alfa, pueden decir varias cosas. Si alfa es muy chiquita, significa que saltan mucho, y si es muy grande, significa que saltan poco. Entonces, lo que pueden decir es que si alfa es mayor que 1, la esperanza del tiempo hasta el ancestro común es finita, como en Kingman, pero si alfa es menor que 1, la esperanza ya no es finita. Es decir, en ese régimen es imposible que el límite sea Kingman. Y más impresionante es que si alfa es mayor que 1/2, entonces la probabilidad de que 2 individuos encuentren un ancestro común es 1, pero si alfa es menor que 1/2, es posible que 2 individuos no tengan un ancestro común. Esto en matemáticas, bueno, significa que es un desastre estudiar este tipo de cosas, pero llevó a Jochen Blatt y a Darío Spano a conjeturar que en el caso alfa menor que 1/2, el límite está relacionado con la difusión fraccional de Greit-Fisher, que en vez de tener un ruido browniano, tiene un browniano fraccional. Esto es una conjetura. Gracias a un paper de Hammond and Sheffield estamos prácticamente seguros de que es verdad, pero nadie lo ha probado en principio porque no hay una noción clara de qué es la difusión de Greit-Fisher fraccional. Desde el lado biológico, esto nos permitió estudiar una relación bien interesante, que es la que hay entre las pseudomonas y la Azotobacter vinelandi. El Azotobacter vinelandi produce estos quistes, estos saltos gigantescos, y resulta que se parece mucho a las pseudomonas, pero también es muy distinto a todas las pseudomonas en particular que hay, ¿no? O sea, si yo agarro el Azotobacter y lo comparo con una cepa de pseudomonas, es muy distinto, pero se parece mucho a todas. Entonces, una explicación que nosotros propusimos es que lo que pasó es que el Azotobacter, como va haciendo estos saltos gigantescos, en realidad está relacionado con una pseudomona antigua. Bueno, nuestra aportación más grande en el estudio de los bancos de semillas es pasar de este modelo súper complicado por ser no markoviano a un modelo que tiene la gracia de ser absolutamente sencillo. Entonces, y bueno, y que ve las cosas que nos interesan de alguna manera. Entonces, nuestra aportación en el estudio de seedbanks fue decir, bueno, sí está súper bien el Castron y Lascaux, pero si ven un caso en particular de Castron y Lascaux que es bastante general, todo se reduce a una cadena de Markov en 2 dimensiones, a la que le podemos calcular sus transiciones fácilmente,
y entonces pasamos de algo que requiere matemáticas muy profundas a algo que es fácil de estudiar. Aquí abajo pongo el formalismo por si a alguien le interesa, pero por el momento me lo voy a saltar. Y lo que podemos probar con esta simplificación enorme es un resultado de convergencia a un coalescente que le llamamos el coalescente de Sydbank, que es parecido al coalescente de Kinman en el sentido de que, bueno, tienes dos tipos de estado, cada línea tiene dos estados, puede estar activa o latente. Si está activa es la línea negra y si es latente está con puntitos. Y como funciona el coalescente de Sydbank es que cuando estás activo, en la parte activa, todo el mundo está coalesciendo como en un Kinman, pero en el momento en el que hay una desactivación, nadie puede coalescer con esta línea. Esta línea es como inmortal. Pero entras al Sydbank y sales de manera exponencial, entonces una vez que sales, pues ya de nuevo estás en riesgo de coalescer con otras líneas y es como un coalescente de Kinman con esta cosa de on-off, ¿no? De apagarse y prenderse. La definición formal está aquí abajo también por si a alguien le interesa verla después. Y esto es para el proceso de ancestría. ¿No? Vimos que el proceso de ancestría converge a este coalescente y el proceso de frecuencia resulta que converge a la difusión Sydbank, que es una generalización de la difusión de Gride-Fisher. Si se fijan, este término es la difusión de Gride-Fisher y lo que tienes es dos coordenadas que están conectadas por este término. Si lo estudian tantito, lo que pasa es que este término es determinista y lo que está haciendo es empujar al proceso desde las esquinas hacia el centro, bueno, hacia la diagonal, hacia la identidad, y en la identidad está este ruido browniano, este ruido de Gride-Fisher que te hace moverte hacia arriba y hacia abajo. Y, bueno, algo que nos gusta mucho es que el proceso de frecuencia y el proceso de ancestría también son duales, ¿no? Y en el límite. Entonces, de alguna manera reproducimos la teoría clásica de genética de poblaciones para el caso de Sydbanks. Podemos calcular el tiempo hasta el ancestro común de los Sydbanks y lo que sucede es que ya no es 2 como en Kinman, sino que es algo que se va al infinito, pero se va al infinito súper lento, ¿no? Se va al infinito como, básicamente como el logaritmo del tamaño de la muestra de individuos activos. Entonces, sí es muy diferente de Kinman, pero se está yendo a infinito lentísimo. Es esencialmente finito. Y también podemos calcular, este es un resultado reciente con Liz Peñalosa y Arno Cirillegos, que los dos están en el IMAS. Liz es nuestra estudiante de doctorado. Y lo que pudimos calcular es la longitud de árbol del coalescente Sydbank. Y resulta que, bueno, matemáticamente nos da muchísimo gusto porque lo pudimos calcular, pero biológicamente no es tan buen resultado porque resulta que es exactamente el mismo que en el caso Kinman. ¿Y por qué no es tan buen resultado? Porque significa que esa idea de las mutaciones que nos sirve para diferenciar árboles no va a funcionar, al menos no va a funcionar fácilmente, para diferenciar entre si hay un efecto de Sydbank o no lo hay. Bueno, hay dos tipos de razones por las que los individuos se van al banco de semillas. Una, que creo que es la más intuitiva, es que de repente están tristes, hay mal clima o algo, y entonces deciden enquistarse y se van a proteger al banco de semillas. La otra, pues es la que nosotros estudiamos en lo que les he explicado hasta ahora, ¿no? La otra es, cada quien le dan ganas de irse al Sydbank de repente y entonces se inactiva y ahí se queda en el Sydbank y de repente vuelve a salir, ¿no? Eso significa que se vuelve latente de manera espontánea y se vuelve activo de manera espontánea. Y el otro se vuelve latente y activo de manera simultánea, impulsado por algo en el ambiente. Las dos cosas suceden de manera muy importante en la naturaleza. Creo que el simultáneo es obvio por qué sucede, como para protegerse, y el espontáneo ahorita se los voy a platicar por qué sucede, pero el coalescente de Sydbank solo trabaja con el caso espontáneo y un resultado muy reciente con Jochen Blatt, Noemi Kurtz, que son mis asesores de doctorado, y Maite Wilte-Berenger, que algunos de ustedes conocen, es mi colaboradora más cercana. Lo que hicimos fue generalizar el coalescente del banco de semillas para el caso de
de simultaneidad, ¿no? Para el caso de que el ambiente lo hace que te vayas al banco de semillas o hace que salgas al banco de semillas. Pero, ¿por qué? La pregunta que quería platicarles un poquito más es, ¿por qué es interesante que se vayan espontáneamente? ¿No? No es una cosa, no es una simplificación matemática. Y había un cerdito ahí como una alcancía, porque de hecho lo que está sucediendo es que la estrategia de muchos organismos vivos es, de repente, aunque todo esté bien, empiezan a mandar gente al banco de semillas, porque cuando llega una catástrofe, no les va a dar tiempo de esconderse en el banco de semillas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un caso muy famoso que es el SIDA. La razón por la que los antivirales no funcionan súper bien para el SIDA es porque no matan a las células que están, bueno, a los virus que están enquistados, ¿no? Los que no están reproduciéndose, los antivirales no los matan, no los ven. Entonces, el SIDA lo que hace es, de repente, de manera espontánea, se enquista, bueno, la manera formal de decirlo es que se va a un estado latente, y eso le permite sobrevivir momentos adversos que si se esperara hasta que llegaran para tratar de enquistarse, no le daría tiempo, ¿no? O sea, uno podría pensar que hay que reproducirse lo más rápido que pueda, pero si de repente alguien te echa antivirales, pues ya te vas a morir. En cambio, si tal vez aquí se enquistó, pues va a sobrevivir la catástrofe y después ya se vuelve activo de nuevo y continúa, pues en el SIDA continúa haciendo sus maldades, ¿no? Esto es algo que está estudiando otro alumno de licenciatura, Julio Ernesto Nava Trejo, y esta es una simulación que a mí me gusta mucho. Lo que tienen aquí abajo es la tasa de reproducción, la velocidad a la que se reproduce un árbol de Joule, pero que tiene dos partes, una parte activa y una parte seed bank. Y lo que tienen es que la parte activa y la parte seed bank suman 5, ¿no? Entonces, si se fijan, la reproducción va del 0 al 5. Entonces, si tienes reproducción 5, significa que nunca te vas al seed bank. Y el catch es que a tasa C están cayendo antivirales que están matando a toda la población activa, y solo permanecen vivos los que estaban en el banco de semillas. Entonces, lo que observamos es que no te conviene, como tal vez podrías pensar, reproducirte lo más rápido que puedas, sino que te conviene dar parte de tus ahorros al seed bank para que cuando te caiga una maldición puedas salir, ¿no? Esta curva de acá divide la parte viable, las estrategias viables, de las estrategias no viables, ¿no? La parte roja es que hay muchos individuos, la parte azul es que ya se murió. Bueno, voy a hablar rapidísimo de eficiencia porque creo que ya se me está... me quedan 10 minutos si no me equivoco. Voy a hablar un poquito más rápido, pero algo que me gusta mucho de esta teoría es que uno puede plantearse preguntas y contestarlas, ¿no? Y la pregunta que yo me planteé junto con Verónica Miropina de Limas y Juan Carlos Pardo del CIMAC, Verónica está haciendo su postdoc conmigo y con Arno Cirillegos, y nos planteamos la pregunta de qué pasa con la eficiencia. Es decir, imagínense que ustedes se van a reproducir a la misma velocidad, pero pueden decidir cuántos alimentos van a consumir. ¿Les conviene consumir muchos alimentos o pocos? Si consumen muchos, pues se van a acabar los alimentos rápido, y eso es malo porque pueden tener menos hijos, pero también le están quitando hijos a sus competidores. Y si consumen poco, pues liberan recursos, pero esos recursos también se liberan para sus competidores. Entonces la pregunta es, ¿ser eficiente es buena idea o mala idea? Y lo que hicimos fue generalizar el modelo de Grant-Fisher. Básicamente estamos pensando en el Grant-Fisher con selección. Tenemos que los individuos eligen a su padre utilizando la idea de selección, de que hay peso 1 menos SN y peso 1. Pero ahora N, grandota, ya no es el tamaño de la población, sino que es la cantidad de recursos. Y hay dos tipos de individuos, los que cuestan una unidad de recursos y los que cuestan 1 menos kappa. Entonces esto me da un modelo que me permite hacer un modelo de frecuencia markoviano al que le puedo calcular su límite en la escala usual, y resulta que converge a algo que se parece a la difusión de Grant-Fisher, pero que le aparece este término extraño aquí. Y ese término extraño nos ayuda a contestar la pregunta de si ser eficiente es bueno o no, y eso es algo que está explicado en estas gráficas.
En cada uno de los cuadrados, lo que estoy cambiando es la K, que es la diferencia de precios entre tipos de individuos. Entonces, en el de arriba, la diferencia de precios es igual, y aquí la diferencia de precios es gigantesca. Entonces, lo que vemos es que la curva negra es cuando hay bastante selección, hay selección 1.5, y la curva más transparente, más blanquita, es cuando no hay selección. Entonces, la conclusión es que cuando no hay selección, ser eficiente o ineficiente te da exactamente igual. Es una característica que es neutral. Pero cuando hay selección, entre más ineficiente seas, más potencias tu probabilidad de eficacia. Es decir, la eficiencia por sí sola no importa, pero la eficiencia sumada a selección aumenta tu capacidad de fijarse, tu capacidad de ganar en la pelea evolutiva. Es un resultado un poco antipedagógico, pero bueno, es lo que es. Por último, quiero platicarles del experimento de Lenski. El experimento de Lenski es mi experimento favorito y es un experimento que es muy simple, pero que se puede hablar de él por horas, ¿no? La historia corta es que cada día llegan los investigadores en el laboratorio de Lenski, agarran muestra de Escherichia coli de un medio, lo ponen en un medio exactamente igual y la Escherichia que muestraron empieza a comerse la glucosa de ese medio y a crecer, 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 crecer. Se acaba la glucosa, espera hasta el día siguiente donde vuelven a llegar y vuelven a muestrear. Es decir, todos los días pasa exactamente lo mismo, que es un juego de poner medio fresco, reproducción a lo loco, se acaba la glucosa, vuelven a muestrear. Y la belleza de este experimento, o una de las bellezas, es que llevan haciendo esto por casi 30 años. Y además, como han congelado muchas muestras, tienen fotografías de la evolución a lo largo del tiempo. Saben cómo la Escherichia coli ha ido aprendiendo a jugar este juego y además saben qué tan adaptada está porque pueden poner a competir la bacteria de hoy con la bacteria del día C. Es decir, tienen una manera de medir evolución. Y la primera pregunta que podríamos hacernos es ¿qué tanto ha pasado? Habrán pasado muchas cosas. Y bueno, la respuesta, después de 60,000 generaciones, se han pasado muchísimas cosas. No explico esta diapositiva, pero cada rayita de esas es una mutación que surgió y se fijó, surgió y murió. Faltó decir que hay 12 repeticiones en paralelo del experimento. Entonces, pues han pasado muchas cosas y como que la historia evolutiva de cada experimento es un poquito distinta. Han pasado cosas loquísimas, como que en varias de las repeticiones se volvieron mutadores, es decir, empezaron a mudar como locos, como en 7 de las 12 repeticiones, pero no en todas, ¿no? Y esto cambia un poco la historia evolutiva, pero no en todo. Y han pasado cosas extremadamente locas, como que una de las 12 repeticiones, de repente aprendió a comerse algo que no se tenía que comer. O sea, le echaban un conservador al medio y una de las 12 reproducciones, de reproducción del experimento, aprendió a comerse el conservador que había en el medio. Pues bueno, esto es Evolution in Action, como dicen. Es un experimento precioso de Richard Lenski y su equipo. Y bueno, algo que sí tienen en común las 12 repeticiones es que, como decía, pueden medir qué tan adaptados al medio están haciendo experimentos de comparación. Agarran bacteria de hoy, bacteria del día cero, las ponen en el mismo bote y esperan al final del día y ven cuál tiene más. Y a esta medida le llaman el fitness relativo. Y algo que sí pasó en las 12 repeticiones es que el fitness relativo ha ido aumentando y aumentando y aumentando. Esto es las primeras 10,000 generaciones y vemos cómo está aumentando, las primeras 20,000 generaciones y las primeras 50,000 generaciones. Y aquí ven algo muy interesante, que es que no solo está aumentando, sino que se cree que se está aumentando como una serie de potencia. Es decir, que la manera en la que crece el fitness relativo es algo que se va al infinito cuando t tiende al infinito. Entonces, en este paper ellos dijeron, bueno, está aumentando, pero no está aumentando como nosotros creeríamos que debería de aumentar. Punto y se acabó. Y bueno, dan alguna explicación, cierto modelo, pero nuestra pregunta, ¿cómo le entramos nosotros a trabajar a esto? Fue, bueno, ¿qué es lo que esperas que suceda? ¿No? ¿Cómo debería de crecer el fitness relativo si no hubiera estado pasando nada extraño? Y todo lo que hicimos fue construir un modelo en el que empiezas con una cantidad fija de individuos cada día
Estos se reproducen hasta que se acaban la glucosa, luego muestreas para pasar al siguiente día. Puede ser que haya una mutación y alguien aprenda a reproducirse más rápido, y entonces va a estar sobre representado, y bueno, y vuelves a muestrear, y así te vas. Puedes hacer este modelo infinitamente y puedes dar una noción de fitness relativo. Y la observación es que este modelo cae en los modelos clásicos de genética de poblaciones, porque si en lugar de fijarnos en estos cambios gigantes de población, solo conectamos las raíces de estos árboles, entonces lo que tenemos es que el tamaño de población es fijo y estamos en el framework de genética de población clásico. Cuando estás en genética de población clásico, lo que quieres calcular es la selección, la ventaja selectiva de una población sobre otra. Entonces lo que hacemos es decir, unos individuos se van a reproducir a tasa R, unos se van a reproducir un poquito más rápido, y entonces ese un poquito más rápido, ¿cuánta ventaja selectiva te da? Y eso nos lleva a esta fórmula que nos dice que si empezamos con un mutante en la generación 0, ¿cuántos mutantes tenemos en la generación 1? Pues básicamente tenemos esta cosa que déjenme poner la T, y esta cosa le pongo delta. Delta es la diferencia entre las velocidades de reproducción, y T es el tiempo que tuvieron para competir. Y ahorita voy a explicar esto. Pero resulta que esta cosa, esta esperanza, está relacionada con la probabilidad de fijación de una mutación a través de la fórmula de Helden, que también es algo que tuvimos que trabajar bastante para generalizar este contexto. Pero el punto es que calcular este numerito nos dice cuál es la probabilidad de fijación de una mutación, y eso nos dice cómo debería de crecer el fitness relativo de una población en un modelo básico, de alguna manera. Lo único que les quiero explicar es de dónde sale esta historia, porque si se fijan, esto es la diferencia en la velocidad, y esto es 1 entre R, donde R es qué tan rápido se dividía la población base. Entonces esto ya me está platicando una historia de desaceleración. Entre más rápido se reproduce la base, más pequeña es la ventaja selectiva que tiene mi población. ¿Y por qué es esto? Pues porque en realidad el tiempo que tienen las bacterias para competir no es un día. Cada día hay muestreo, pero el tiempo que tienen las bacterias para competir es hasta que se acaba la glucosa. Una vez que se acaba la glucosa, ya no pueden competir. Y el tiempo que te tarda en acabarse la glucosa es de orden 1 entre R, porque R es qué tan rápido se come la glucosa. Entonces esta fórmula no es ningún misterio. Básicamente nos está diciendo, entre más rápido te comes la glucosa, más rápido se acaba el tiempo que tienes de competencia, y eso te está dando una desaceleración por sí mismo. Entonces esto nos llevó a este teorema, que es un teorema que me gusta mucho, que básicamente lo que dice es que el fitness relativo converge a esta f de t, que es ni más ni menos que 1 más una constante, que tenemos explícita, por t a la 1 entre 2. Es decir, el fitness relativo es que esperas ver, es ni más ni menos que una parábola. Esperas ver una desaceleración inducida por el experimento que forma una parábola. La pregunta es qué tan cercana es nuestra parábola a los datos reales. Y bueno, eso lo estudiamos en este. Y si ponemos todo lo que se sabe que causa una desaceleración, incluyendo el diseño del experimento, no estamos tan lejos de describir los datos reales, pero todavía hay una parte de la desaceleración que no entendemos, pero también hay ideas de dónde viene, y esto es un trabajo en proceso. Y finalmente solo quiero decir, muchas gracias. Bravo. ¿Hay algunas preguntas, comentarios? Los pueden mandar al chat, dirigidos a todos, como la semana pasada. No veo nada, pero... Te están dando las gracias a todos, les gustó a algunos.
Y creo que no hay preguntas. Nada más agradecimientos y aplausos. Ok. Bueno, entonces recuerden, el próximo martes nos vemos, va a hablar Lucero. En este momento estoy enviando el correo. Va a ser una plática histórica, no va a ser técnica. Y nos vamos a conectar otra vez a partir de las 11:30 para volver a cotorrear los que entremos. Y a las 12 empezamos con la plática de Lucero. Y el otro martes va a ser Bruno Cisneros. Entonces, pues gracias a todos por haber participado. Nos vemos la otra semana, no falten. Hasta luego. Gracias. Gracias, Adrián. Gracias, Javier. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Adrián. Gracias, muchos saludos a todos. Adrián. Adiós. Gracias, hasta luego. Saludos y muchas gracias. Chao. Adiós. Adiós. Gracias. ¿Quién está? Ya quedan muy poquitos. Saludos, hasta luego. Adiós, Eduardo. Gracias, hasta luego. Adiós. Bueno, gracias, Adrián. Voy a terminar la sesión. Perfecto. Christopher Gato. Órale. Sale, bye.